vamos a trabajar con el tema de hoy. El tema de hoy no es tan extenso. Lo vamos a hacer lo más breve posible para que ustedes entonces pongan de su parte y en sus casas puedan trabajar con el resto. Es mucho vocabulario lo que nosotros tenemos aquí. Tenemos dos objetivos de aprendizaje, que es conversaciones cotidianas acerca de las actividades que realizamos en el día, la noche, puede ser el fin de semana, en los días festivos, depende. De hecho, de esta parte tienen un foro que ustedes deben de completar. ¿Qué tú haces? What do you usually do at days, during the day, at night? O sea, ¿qué usted hace en el día o qué usted hace en la noche? Puede ser ambos. Y yo les puse que pongan cosas de verdad que ustedes hacen. También para eso le puse un video en la plataforma que lo pueden ver para que tengan una idea. No para que lo copien de ahí, sino para que tengan una idea y entonces prepárenlo de ustedes. Eso que dice aquí, eso no se lo voy a poner. Esos son los listening que regularmente yo le pongo. Entonces, vamos a ver el tema del housework, household chores. Estos son, señores, que nosotros hacemos, lo que le decimos que hacer es doméstico. Por ejemplo, to fold es un verbo que significa doblar. To fold. To iron es planchar. Mírenla aquí, to iron. To hang es colgar. To dry, cuando usted seca. To make the bed, preparar su cama y así sucesivamente. Vamos a ver, este es el video que yo le puse, pero ustedes lo van a ver, se lo puse en la plataforma. Continuando con el simple present tense, que son los verbos en tiempo presente. Se le hace mucho hincapié en esto porque esto es como quien dice lo básico, esto es el día a día. Usted está hablando en pasado, pero usted puso el verbo en presente, con quien usted está hablando lo va a entender, porque usted usó el verbo correcto, lo único que no lo puso en el tiempo que debía. Entonces, ¿para qué lo usamos? Para acciones que son repetidas o regulares. In the present time period. O sea, acciones que usted ejecuta. Por ejemplo, yo tomo el carro de Concho para ir al trabajo. Un ejemplo. Si usted usualmente hace eso, es algo repetido y es regular. Eso lo que quiere decir que usamos el verbo en presente. Bien. I take the train to the office. The train to Berlin leaves every hour. John sleeps 8 hours every night during the week. O sea, lo que regularmente se hace. For facts, son hechos. Los facts son hechos. Cuando usted dice, por ejemplo, conversando, in fact, let me explain you this. De hecho, déjame presentarte esto. Déjame explicarte esto. For facts, son de hecho. The president of the USA lives in the White House. Eso es un hecho. El presidente de los Estados Unidos vive en la Casa Blanca. Eso es un hecho y todos lo sabemos. A dog has 4 legs. Eso es un hecho. Un perro tiene 4 patas. Legs son las patas. We come from Switzerland. O sea, usted no puede decir we come from Switzerland. ¿Por qué? Porque usted no viene de allá. Usted no es de allá. Usted puede decir we come from the DR. For habits, también lo utilizamos para hábitos, que ahí es donde usted lo va a usar, oiga bien, en el foro. En el foro usted va a hablar de hábitos. Son hábitos, que decimos habits. For habits, I get up early every day. Por ejemplo, yo me levanto temprano todos los días. I get up early every day.
Carol brushes her teeth twice a day. Carol brushes, cepillas, her teeth, sus dientes, twice a day. Cepilla los dientes 2 veces al día. They travel to their country house every weekend. Ellos viajan a su país de origen, o sea, donde tienen su familia. Como por ejemplo la gente que es de la capital, travel to the city house, let's say city house. Vienen a Santiago los fines de semana. Every week. Si tienen preguntas, esos son los habits que ustedes van a utilizar en el foro. Pero ustedes van a poner las actividades que ustedes realizan. El otro es for things that are always generally true. Cosas que regularmente son verdaderas. It rains a lot in winter. O sea, en invierno llueve muchísimo. O sea, eso es algo que es verdadero. The Queen of England lives in Buckingham Palace. Dice la reina Isabel. The Queen of England lives in Buckingham Palace. They speak English at work. O sea, esa gente ya hablan inglés en el trabajo. Fíjense que yo no puedo ver los chats cuando tengo presentación. Rara vez me lo deja ver. Bien. Vamos, esta regla ya yo se la di, es simplemente un repaso y no la vamos a saltar. Yo le decía que la regla del simple present tense es igual que al plural. La misma regla que cuando usted va a poner una palabra en plural. Que, por ejemplo, si es wash, termina en SH, mírenla ahí la regla. Es cuestión de que usted, si aprendió el plural cuando lo dimos, entonces esto también se lo va a saber. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Que yo debo de usarlo para la tercera persona del singular. Acuérdense, en la tercera persona del singular se cambia el verbo. ¿Y cuál es la tercera persona del singular? ¿Cuál es la tercera persona? She, he, and it. Esos tres. También esto lo hemos mencionado. Negative sentences in the simple present tense. Siempre para hacer una negación, por ejemplo, yo no voy a la escuela, siempre en inglés se utiliza un verbo auxiliar. El verbo auxiliar por excelencia es el verbo to do, que significa hacer cuando yo lo utilizo solo. Pero como yo lo utilizo auxiliar, yo tengo que para negación y para interrogación. Entonces, esto, por ejemplo, aquí me dice que hay excepciones. Las excepciones son el verbo to be. El verbo to be es un verbo auxiliar por sí solo. El verbo can, que es un modal verb. O sea, los verbos modales son can, que es poder, might, también podría, es como podría, might, que viene de poder. Should es como de deber, ¿verdad? Esos son verbos que usted cuando lo encuentra en una oración, para negar o para interrogar, tiene que usar ellos mismos, porque ellos son auxiliares. No tiene que usar el verbo to do. Por ejemplo, you speak French. You don't speak French. Entonces, he speaks German. He doesn't. Fíjense cómo yo cambio en la tercera persona del singular. He doesn't. Y al verbo principal, que es el verbo base, le quitamos la is. Esto también hemos visto algunas de los questions word. Desde el inicio estamos viendo esto. When will I see you again? When will I see you again? Fíjense que yo no estoy diciendo la palabra will, que es como el futuro. ¿Cuándo te volveré a ver?
Cuando yo voy a poner en futuro una oración, yo utilizo el verbo, este verbo ahí que viene siendo como auxiliar, que es de will. Es el verbo para el futuro. Entonces, fíjense que está antes del pronombre personal. Yo no puedo decir, when I will see you again. Vamos a ver. Yo no puedo decir aquí, when I will see you again. Eso está incorrecto. Eso está incorrecto y no debemos hacerlo. Siempre el verbo va, el pronombre, mírenlo aquí, va delante del verbo principal. Es decir, que cuando usted forma ese futuro, en este caso, usted tiene el auxiliar, el pronombre y el verbo principal. When are you coming? Yo no puedo decir when you are coming, aunque a veces usted lo diga en expresión, hablándolo, porque a veces uno latino, pero te están entendiendo, pero es incorrecto. Tú tienes que decir, when are you coming? No puedes decir, when you are coming. Está incorrecto. Lo mismo que le expliqué aquí. Where do you live? Fíjense que estos son los question words con what, where, when, why. Pero también empleando la gramática de cómo usted hace un interrogativo. Where do you live? Miren aquí con el auxiliar to do. Where do you live? How are you doing? How are you doing? Usted no puede decir how you are doing. How you are doing, no. How are you doing? Siempre ese verbo auxiliar va antes del pronombre personal. Why are you so shy? ¿Por qué eres tan tímida? Why do you study English? What do you think about DR's weather? ¿Qué usted piensa del clima de República Dominicana? Miren aquí, cuando hablamos algo de, ahí estamos con DR's weather, estamos diciendo el clima de República Dominicana. Y volviendo aquí, el auxiliar, luego el pronombre personal y luego el verbo principal. De eso hay una pequeña actividad, pero son actividades muy chiquititas que le puse. No le he podido corregir por los problemas de la plataforma. Los adverbios de frecuencia, señores. Vamos a ver una tablita que le tengo acá para que podamos entenderla. Los adverbs of frequency frequency se refiere a la frecuencia, o sea, cuando tú usas esos adverbios. Para eso hay unos porcentajes que nosotros usamos para usar uno u otro. Por ejemplo, si usted dice, I always go to the gym. I always go to the gym. Eso quiere decir que usted el 100% de los días, o sea, todos los días, usted va al gimnasio. I always go to the gym. Pero si yo no voy, si yo voy la mayor parte del tiempo, por ejemplo, ahí entonces yo usaría I usually go to the gym. I usually go to the gym, porque no es siempre. Usually, usualmente. Always, siempre. Frequently. I frequently go to the gym. Fíjense que no es exactamente igual frequently que usually. Frequently es frecuentemente, un 75% de los días.
Often, a menudo, o sea, a menudo. Sometimes, eso es algunas veces, y es una palabra que uno la utiliza mucho. Por ejemplo, yo la utilizo mucho. Sometimes, algunas veces, esto es la mitad del tiempo. Occasionally, occasionally, aquí tenemos que es ocasionalmente, o sea, no es sometimes. Rarely, raramente. I rarely go to the gym. Rarely, raramente go to the gym. Seldom, muy rara vez. Seldom, I seldom go to the gym. Pero es una palabra que uno no la utiliza mucho. Seldom. Hardly ever, esta sí uno la usa. Hardly ever, casi nunca. I hardly ever go to the gym. Eso es cuando usted va un 10% de las veces. Never, cuando usted es cero. I never go to the gym. 0 veces. Entonces, esa es la tablita de cómo debemos de usar los adverbios. O sea, en qué casos, dependiendo de la frecuencia, lo utilizamos. Entonces, dice que se utiliza después del sujeto y antes del verbo. Después del sujeto y antes del verbo. Cuando yo digo, I sometimes go to the gym. Sometimes. I es el que, el sujeto, yo, I. Y antes del verbo, ¿cuál es el verbo? Go, geo, go. Entonces yo lo estoy utilizando con esta regla. I sometimes go to the gym. I always go to the gym. Entonces, la otra es después del verbo to be o un verbo modal. Los verbos modales son poder, can, might, should, would, son verbos modales. Entonces, después del verbo to be, si yo digo, si en vez de yo decir I go to the gym, I always go to the gym, estoy utilizando el verbo to be, entonces va después del verbo. I am always going to the gym. Después del verbo to be o un verbo modal. Aquí puede ser al principio de la oración. Dice aquí, los adverbios de frecuencia sometimes, usually y occasionally, además de seguir las reglas anteriores, pueden ir al principio de la oración. Sometimes I wake up at 3 p.m. Sometimes I wake up at 3 p.m. Esa es la regla que me está mencionando. Fíjense aquí la regla del verbo to be. She is always late. Después del verbo to be. Estas reglas, si uno no las practica y la conversa, no es tan fácil de aprendérsela. Pero es importante que por lo menos usted conozca los significados de estas palabras, ¿verdad? Que le sirvan en un momento determinado para una conversación, usted sabe de qué está hablando. Vamos a continuar. Vamos a tratar este tema y luego pasamos al vocabulario. Household. Estos son los quehaceres domésticos, lo que decimos quehaceres domésticos. Hay personas que dicen household chores, pero household chores. En the dictionary es a task. O sea, task es una tarea. ¿Cuáles son esas tareas? Los quehaceres de la casa. Such as significa como cleaning, que es limpiar, washing, que es lavar, ironing, que es planchar, that have to be done regularly at home. Household chores. Tasks such as cleaning, washing, ironing,
que uno la hace en la casa. Por ejemplo, housekeeping. Housekeeping es la limpieza. Refers to the management of duties and chores involved in the running of a household, such as cleaning, cooking, home maintenance, shopping, and bill pay. Housekeeping, the housekeeping va relacionada a la persona. Housekeeper, keeper, es la persona que hace las tareas y housekeeping es como el mantenimiento, el manejo, el housekeeping. Por ejemplo, the housekeeper is maintaining the housekeeping of the house, of my home, whatever. Entonces, ¿qué es lo que significa? Lo que quiero aquí es señalizar la diferencia entre housekeeping y housekeeper. Housekeeper is a person employed to manage a household and the domestic staff. O sea, son las personas que en los trabajos, en las oficinas, hacen la limpieza. Se llaman en inglés housekeeper. O sea, si usted la descompone, keeper, keep, viene de mantener. Keep the house. Y housekeeping es la gestión completa. Algunas palabras de house chore vocabulary son, por ejemplo, to wash the place. Wash se refiere a lavar, entonces sería lavar los platos. To feed the dog. To feed es como feeding, alimentándolo. To feed the dog es dar de comer al perro. To vacuum. To vacuum es la aspiradora. Entonces, to vacuum es el proceso, el verbo. To make the bed. To make the bed. Hacer la cama, o sea, tender la cama. Pero no decimos tender. Decimos to make the bed. To dust. Usted tiene que hacer el proceso de dusting. O sea, del sacudir. Quitar el polvo. Llamamos sacudir y ya sabemos que es quitar el polvo. Pero dust viene de dusting, de dust, que significa polvo. Cuando usted le agrega to, es el verbo quitar el polvo. To straighten up. To straighten up es arreglar. Arreglar todo. Cuando usted dice, ay, esta casa es a mess. You have a mess in the house. So you need to straighten things up. Straighten things up inside your house. Straighten things up. Arreglar toda la casa. To take out the trash. O sea, es sacar la basura. Saca la basura. Take out the trash. To clean, limpiar. To clean the bathroom. Limpiar el baño. To cook, cocinar. To do the laundry es lavar la ropa. Fíjense que no decimos to wash the clothes, aunque usted lo pudiera emplear, pero decimos to do the laundry. Por ejemplo, en Estados Unidos dicen voy al laundry, o sea, va a la lavandería, pero to do the laundry entonces sería a lavar la ropa. To do the shopping. Cuando usted dice, por ejemplo, Mary does the shopping. She is doing the shopping for her house. She's doing the shopping for her house. O sea, hacer la compra ¿a dónde? En el supermercado. She's doing the shopping. Entonces, to map, ¿ustedes se acuerdan que le decían en español? Esa palabra es conocida, mapear, pero es que viene de allá, de map. Mapear es trapear. Es trapear, que es to map. To map es trapear, cuando usted trapea. To map the floor. To mop the floor. Trapear. To mow the lawn. Cortar el césped. Eso es la grama. Cortarla. To mow the lawn. Eso es tan sencillo como eso. O sea, cortar. Usted no puede decir cut
En este caso no puede decir cut. Es el verbo, aunque también lo pudiera en términos latinos decir. To set the table. To set the table. Poner la mesa. Ven a poner la mesa. Set the table, please. Set the table, please. O sea, poner la mesa. To sweep the floor. Barrer. Sweep es barrer. Sweep, barrer. Mop, trapear. Estos verbos, señores, son los que le van a ayudar a usted utilizar hacer el foro 1. To water the plants. To water the plants. Eso es mojar la mata, como lo llamamos nosotros, o regar las plantas. To water the plants. Water es agua. To water es como echarle agua a the plants. To walk the dog. To walk the dog. For example, the boy is walking the dog. The boy is walking the dog. O sea, pasear. Esto significa caminar. Pero cuando usted saca el perro, usted lo está sacando, puede ser a pasear y también a caminar. To change the sheets. O sea, sheets son que las sábanas, y no vayan a confundir con el balance sheet, que es igual que se escribe sheets. To change the sheets, cambiar las sábanas. To change es cambiar y sheets son las sábanas. To iron, planchar. To clear the table. To clear the table es quitar la mesa, clear, o sea, dejarla limpia. Pero así es que se dice. Usted no puede decir to clean the table. To clear the table, clear. Set es ponerla y clear es quitarla. Chore es el quehacer. To weed es deshiervar. O sea, weed viene de semillas. Y cuando usted está deshiervando, usted saca toda la semillita. To repair, reparar. To rake, rake, arar. Ya eso se usa más en el campo. Ahí le pasé, creo que los principales. Ustedes tienen esto en su vocabulario, en su material de apoyo, que pueden usar para lo que es daily, weekly and monthly. O sea, ¿qué usted debe de hacer diariamente? ¿Qué debe hacer semanalmente en una casa? ¿Y qué debe de hacer mensualmente en una casa? Eso es como un schedule para usted hacer. Y también le puede servir para hacer su foro. Eso trata de lo mismo, de los household chores. In the garden, por ejemplo, en el jardín, ¿qué hacemos? To water the plants. Garden es jardín. ¿Qué hacemos? To water the plants, to rake the leaves, rastrillar, aquí en este caso, to mow the lawn, cortar el césped, y to paint the fence. Eso es como pintar la verja. Paint the fence. En el laundry room, que es en el lugar donde está la lavadora, to sort colors and whites. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer antes? Sortear, dice ahí sort, viene de sortear, clasificar. Usted clasifica ropa blanca y ropa de color. To put clothes in the washing machine. O sea, poner la ropa en la máquina. To put clothes in the dryer. Poner la ropa en la secadora. To fold the clothes es como doblar la ropa. Y to put away clothes es como retirarla.